Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, presente en la sala Zoom. Buenas tardes, querida amiga escritora Pilar Conde. Buenas tardes, José Luis Frasinetti, Irma Reyes, Doris Telles y Estela Godínez. A todos ustedes reciban el saludo muy afectuoso de la comunidad literaria Mailén Internacional y agradecimiento para dar inicio a este programa Club de Lectura Mailén. Y también quiero saludar a nombre de todos nosotros es a quienes nos estén viendo, nos acompañen en esta tarde de lectura, de comentarios, ¿ya? Vamos a comentar un cuento extraordinario titulado Talpa, del autor Juan Rulfo. Ya, entonces, también pueden participar quienes nos estén viendo allá a través del muro de nuestra comunidad Mailén Literario Internacional o a través del muro de mi perfil. Lo ideal que los comentarios, por supuesto, o sea, ojalá hayan leído el cuento Talpa. Yo puse en el muro también el enlace donde podían ustedes ubicar este cuento, ¿ya? Antes de dar inicio, sí quiero un poquito entregar así brevemente una información eh, sobre este gran, ¿cómo se llama?, autor que hoy día vamos a leer, o sea, que ya leímos el cuento y vamos a comentar, ¿no? ¿Quién es Juan Rulfo? Ya hablemos de Juan Rulfo, el escritor hispanoamericano. Él es mexicano, es de la generación del 52. Bueno, Juan Rulfo nació en la Ciudad de México en mayo de 1917. De niño vivió mucho tiempo en un orfanato a causa de la muerte de su padre. Padeció de depresión durante esa época, ya que en palabras de él, comilla, es un lugar oscuro de pandillas, lo más parecido a una prisión, decía él. En su juventud trabajó por años como clasificador del archivo para la Secretaría de Gobernación y hasta mediados de 1940 empezó a dedicar su tiempo a la literatura y escritura. Una de sus primeras publicaciones fue el cuento Nos han dado la tierra en 1945. Rulfo empezó su proceso creativo en la escritura con un objetivo muy claro: crear personajes conocidos, imaginar aquellos personajes como él querían que fueran. El estilo de las obras de Juan Rulfo es una mezcla de realidad y fantasía, en donde se evidencian las diversas tradiciones cristianas e indígenas de mitad del siglo XX en México. En sus libros más destacados predominan las situaciones económicas y sociales de pueblos carentes de oportunidades y atravesados por la guerra y la soledad. Juan Rulfo escribió El llano en llamas en 1953, uno de sus primeros éxitos. Sintió mucha frustración del oficio del escritor, ya que muchos de los ejemplares fueron regalados. El éxito lo tuvo la historia, pero en ventas no le fue muy bien. Posteriormente, llegaría el reconocimiento mundial gracias a su obra más recordada, Pedro Páramo, 1955. Estas dos obras serían sus únicas novelas. Luego de esto, abandonó la escritura diciendo: quiero evitar la repetición de evocar la crueldad y el dolor expresados en El llano en llamas, en Pedro Páramo. Rulfo se reconocía como un individuo introvertido, tímido y enigmático. Era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico y creativo. Además de ser un escritor con un gran talento, le encantaba también la fotografía. Luego de su muerte, fue un día en 7 de enero de 1986, se encontraron miles de fotografías instantáneas que luego fueron publicadas en los periódicos y clasificadas en libros. Eso en síntesis lo que
se escribe sobre este autor. Ahora, el cuento Talpa que leímos y que vamos a comentar hoy día, de Juan Rulfo, pertenece al libro El llano en llamas, que es el libro que fue publicado en 1953. El llano en llamas es una colección de cuentos de la que 8 se publicaron previamente en revistas como América y Pan. Rulfo escribió los 7 restantes con una beca del Centro Mexicano de Escritores. Juan Rulfo es uno de los escritores en lengua hispana más leídos del siglo XX. Se consagró con solo 2 obras, El llano en llamas y la novela Pedro Páramo, que marcaron un hito en la literatura mexicana. Sí, Talpa de Allende es un pueblo de México, es decir, estamos, ¿cierto?, dentro de un contexto geográfico de México, ¿no? Llamado Talpa de Allende, ubicado en el estado de Jalisco, que es un municipio de la región Costa Sierra Occidental de Jalisco. Se encuentra rodeado de montañas, cubierta de pinos. Fue fundado por los españoles en 1599 como un pueblo minero de plata. Su nombre proviene de las palabras náhuatl, tlayi, que significa tierra, y pan, encima o sobre, que significan sobre la tierra. Y en 1885 se le añadió de Allende en honor al general Ignacio Allende. En el 2015 se incorporó al programa Pueblos Mágicos. Es un destino popular de peregrinación. En el centro de Talpa se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, donde se encuentra la Virgen del Rosario, también conocida como la Chaparrita. Entre sus fiestas más importantes se encuentran Día de la Candelaria, Novenario a San José, Coronación a la Señora del Rosario, Baño a la Virgen, Fiesta Patronal a la Señora del Rosario y Feria de la Guayaba. Bueno, a grandes rasgos es 1953 que nos ubicamos ya en esta obra, ¿no? Estaba de presidente en México Adolfo Ruiz Cortines. ¿Qué sucedió? Yo solamente rescaté parte de una historia que me parece sumamente interesante poder, porque está relacionada con, de cierta forma, con Talpa, con el cuento, ¿no? El 17 de octubre de 1953 se emitió el decreto por iniciativa del entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, para reformar el artículo 34 de la Constitución Federal, en donde se reconoció la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Entonces, así en síntesis, tenemos un panorama de lo que en Talpa nos muestra a través de lo que es el mundo de la ficción y la realidad, Juan Rulfo. Bueno, queridos amigos y amigas aquí presentes, primero quiero invitarlos a que ustedes comiencen a hacer sus comentarios eh, después de la lectura que han realizado, ya participando, y voy a darle la primera participación a Pilar Conde para que ella nos comente ya al respecto. Pilar Conde, la escuchamos. Hola, es para mí un honor estar por primera vez en vivo contigo y con todos mis compañeros. Yo leí el cuento y me pareció un cuento maravilloso con grandes características que encontré como escritor. Pues mi comentario es que en este cuento, Viaje a Talpa, existen 3 personajes principales. Natalia, la esposa de Tanilo, y su hermano. Tanilo tenía el cuerpo lleno de llagas y ya no deseaba vivir. Así que rogó a su esposa lo llevara a Talpa porque tenía la esperanza de que la Virgen haría un milagro y le curaría.
tenía mucha esperanza, solo que ellos tenían, su hermano y su esposa, un gran secreto. Tenían amores a escondidas de Danilo. Se enamoró de sus piernas redondas y calientes como el sol. Natalia se arrepentía de lo que pasaba. En el camino fue largo y partieron en febrero y llegaron en marzo. El camino fue difícil, con abruptos y pesados acontecimientos. Arrastraban su cuerpo. Algunas veces lo cargaban en hombros. Se sentían agobiados y con cansancio. Cada día se alumbraban con ocotes. Sus ojos parecían charcos deslumbrantes por la luna. Tardaron 20 días en entrar al camino de Talpa. El cielo vacío. Solo se sentía el polvo de la tierra fulgurante. Su cuerpo era flojo y cansado para caminar. A su lado había una peregrinación. Los creyentes colgaban de sus cuellos una penca de maguey como escapulario, pero de nada valió el esfuerzo. Danilo murió. Ahora se oía el ruido de las danzas, los tambores y la chirimía, y el ruido de las campanas. Pero aquí estamos, muy cerca del remordimiento y el recuerdo de Camilo. Lo enterramos y abrimos en la tierra un gran hoyo con piedras. Ese es mi comentario del cuento. Y lo que más me llamó la atención fue la gran culpa que sentían su esposa y su hermano por haberse comportado de esa manera. Era un silencio realista y coloso de su intimidad. Su estilo como escritor era una mezcla de realidad y fantasía. Solamente escribió 2 novelas, Pedro Páramo y El llano en llamas. Eso lo investigué. Y muere el 7 de enero de 1986. Esto que acabo de comentar es el cuento que habla de sus raíces y tradiciones. Gracias, amiga. Gracias, Pilar, muchas gracias. Sí, interesante, ¿no? Ahí hay bastante más, sin duda, de cada uno de nosotros ver la interpretación. Muy completo tu comentario, ¿no? Gracias, Pilar. Bien, a ver, invito a Doris Telles a su comentario. Buenas tardes. Yo leí el cuento de Talpa y también coincido que sí me pareció una cosa muy impresionante, porque Pancho manejaba los mexicanismos de una manera increíble. Aquí estamos viendo cómo manejaba cómo Natalia, Danilo y su hermano van a ver a la Virgen de Talpa para que los ayude. Eso todavía en la actualidad sigue vigente en México porque creemos y, y- que para ser una virgen, es decir, las cosas sí funcionan. Y la fe con que iban ellos era increíble. Y, y sí, pues también cómo se maneja como que Natalia es ya tenían el amor y otras de la de Danilo. Pero sí, es un cuento muy importante. También Rodolfo también de esto tuvo que muchas cosas muy padres que era el Páramo y el Gallo de Oro, que es una obra que también es una obra padrísima porque a mí me maneja cómo es Doris, cómo disculpa, Doris, disculpa. sí, Tu audio sí. está, tu audio está pésimo, no se te escucha bien el comentario. Ahorita me queda
Sí, arregla tu audio, por favor, pero ahora voy a decirle a Estela Vale, Godín, que va. espera un poquito. De ahí te nombro de nuevo, Doris, para que hagas tu comentario, ¿ya? Esperemos un ratito, Vale, vamos a escuchar ahora vale. A Estela Godínez, ¿ya? Hola, buenas tardes. Soy Estela Godínez de la Ciudad de México y pues muy agradecida por esta invitación. ¿Sí se escucha? Hola. Sí, se escucha bien. Muy bien. Sí. Sí, muy agradecida porque para mí pues me regresa a mis raíces. Yo soy mexicana de un pueblo de Azcapotzalco, que fue de los que en donde llegaron los colonizadores y que hay muchos usos y costumbres, como esta historia que nos compartiste para leerla, pues se reflejan muchas de las costumbres de mi niñez y todavía en algunas partes las siguen practicando. Estas personas que se enferman y que hay que buscar por medio de la devoción, por medio de una creencia, el caminar. Nosotros todavía asistimos a una peregrinación cada año con la Virgen de los Remedios, sanos o enfermos, pero vamos, si estamos sanos, vamos a dar gracias, si estamos enfermos, vamos a pedir. Y aquí en esta historia nos relata todo lo que pasa dentro de una caravana de enfermos. Hay enfermos, pero siempre van acompañados de personas sanas que los van cuidando. Y aquí Natalia cometió, yo no diría que un pecado, porque ahora todos culpabilizan a la mujer del pecado, sino que pues vivieron una vida normal de intimidad con el cuñado porque estaban solos, porque ella estaba pasando una situación difícil con su esposo y pues eh, hicieron caso a su instinto, a su sentir y vivieron el momento como la oportunidad se los brindó. Ella nunca descuidó dentro de las posibilidades y las limitaciones de esa época lo que creía que iba a ser pues la cura para su esposo. Y pasaron tantas cosas tan complejas y tan difíciles que solamente cuando se viven se perciben, porque ahí nos mencionan, pues la tierra en donde estaban recostados, que a la luz de la luna. La lectura es una cosa, pero el vivirlo, el sentirlo, estar recostado sobre unas piedras ásperas, tener frío, cuando tienes que ir al baño y hay más peregrinos y hay que estarse cuidando, muy independientemente de la relación que surgió entre los cuñados, es una situación de que hay que estar protegiéndose, aunque vas con la comunidad, unos a otras se cuidan, pero también existe pues la vida humana, el sentir humano, la atracción, el placer, el amor, el deseo, la necesidad del acercamiento en esta situación tan complicada porque los personajes son personas jóvenes que están vivas, que sienten y que tienen la necesidad de una caricia y de en un momento de su vida, tuvieron la oportunidad de estar juntos y lo disfrutaron, pero al regresar al pueblo, pues regresa y sintiéndose culpable como siempre la mujer, pero cumplieron con una misión, la que tenían propuesta ellos, de llevar a que se sanara el hermano, que desgraciadamente no fue lo que sucedió, tuvieron que sepultarlo y sepultarlo como en la antigüedad, ¿verdad? Así, donde fuera, no en un cementerio, pues cavando ahí nos explican detalladamente cómo cavaron la fosa, cómo lo sepultaron y el regresar sin él y tener ella siempre en su memoria y en su cuerpo presentes los brazos de su esposo, las palabras,
cuando le decía que ya había sanado en su delirio por volver a sentir el cariño y el apoyo de su esposa. Y el regresar a un pueblo y el tener que hacer que como que nada había pasado, el tener que vivir y en la actualidad todavía en México, al menos en México, en muchos pueblos de la Ciudad de México, del Estado de México, todavía se vive así. Podemos tener el corazón destrozado, arrastrarnos, pedir, sufrir, pero tenemos que dar una buena cara y el pueblo nos ayuda, los vecinos nos apoyan, pero en el interior hay críticas y si existiera todavía la Santa Inquisición, seguramente que a más de una mujer ya nos hubieran quemado con leña verde. Esa es mi conclusión de esta lectura. Muchas gracias. Gracias, Estela. Muchísimas gracias. Sí, buen comentario, más lo que tú, cierto, has aportado con respecto a la tradición mexicana, ¿no? A la cultura. Muchas gracias. A ver, vamos a escuchar aquí a nuestro único amigo varón presente de Argentina, José Luis Frassinetti. Le escuchamos. Ahí está. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer leer y analizar un cuento tan importante como es justamente Talpa de Juan Rulfo. Un cuento que no hace referencia desde el título a un personaje, sino a un lugar, porque ese lugar, de alguna manera, es el leitmotiv de un montón de cuestiones. Cuando uno investiga, por ejemplo, que la Virgen justamente a la que se peregrina, ¿no? Talpa de Allende, que es el lugar original, ¿no? Hay toda una historia que se remonta ya por 1570 y que habla de que fue hecha con pasta de caña la Virgen, y esa Virgen de alguna manera sufre con el tiempo un proceso de descomposición al estar conformada por cierta materia orgánica. Y bueno, y el cura había decretado que esa Virgen fuera enterrada, envuelta y enterrada. Y ahí sucede el milagro, ¿no? Que, lo que hace que esta peregrinación sea importante. Digamos, como que la iglesia se empieza a llenar de luz, de nubes, aparecen ángeles y de repente la imagen de la Virgen reconstruida. Esa me parece que es la historia, lo que nosotros, que aparece oculta en la historia de Rulfo, porque bien como dice Hemingway con la teoría del iceberg, o por ejemplo Zavala, que habla de, justamente de dos historias, ¿no? Una oculta y una que se muestra auténtica, que nosotros vamos viendo. Pero acá es importante tomarla. ¿Por qué? Porque acá está el sentido de la reconstrucción del cuerpo, de aquello que está dañado. Porque digo, hay que hacer dos lecturas. Nosotros ponemos el ojo justamente sobre Tanilo, que es el personaje que está enfermo, que tiene su cuerpo en llagas. Y Tanilo de alguna manera nos lleva también a las llagas de Cristo, nos lleva a un montón de otras cuestiones de santos que han sido representados con la llaga como un dolor del padecimiento físico de la vida terrenal. Pero por el otro lado, nosotros lo que también tenemos que llevar y poner bajo la lupa es que los otros dos personajes, el narrador y la esposa, y bueno, el amante en este caso también, ellos también peregrinan, no tanto por Tanilo, porque el amor de ellos también está enfermo. Digamos, que es algo que nosotros nos damos cuenta después cuando se concreta la muerte y cuando ya enterrado, bien hondo, que nadie lo vea, que los animales del cerro no lo descubran, que nadie pueda encontrar vestigios en Talpa de la muerte de él, ya el amor no fue lo que de alguna manera había, porque era un juego, era una seducción, era una atracción y todo volvió, como que la presencia de Tanilo siguió estando de alguna manera y ese amor se fue como diluyendo. Y que tiene que ver con que también ellos llevaron al milagro de intentar curar un amor. ¿Dónde podemos encontrar esos vestigios? Cuando dice, entramos al Talpa cantando el alabado. El alabado es una canción popular que se canta a las ánimas en pena por un lado y por el otro lado a las almas en pecado. Entonces, de alguna manera, es una canción popular que anda buscando también generar un homenaje
hacia el personaje central de esta historia y por el otro lado a las otras dos partes que forman parte de ese triángulo amoroso que de alguna manera también están enfermos, enfermos de pecado, enfermos de lo que querramos ver, digamos, ¿no? De lo que cada uno como lector quiera interpretar con respecto a eso. Yo investigaba también, digamos que después de la Virgen de Guadalupe, en la zona centro-oeste de México, esta es la veneración más fuerte, digamos, que hay. Y en realidad, la peregrinación real tiene 117 kilómetros, pero en realidad, desde Sensontla hasta Talpa, hay 173,8 kilómetros. Y si uno pone el GPS como para ir caminando, ¿cuál es la distancia que hay? Hoy, con otras condiciones que no eran las de aquel entonces, en la época de Rulfo, cuando Rulfo en el contexto de producción, tardaríamos 40 horas para ir desde Sensontla hasta Talpa y otras 40 horas para volver desde Talpa hasta Sensontla, que es como más o menos aparece la historia. Son 80 horas. Y desde el 19 de noviembre, más o menos, que es la época donde se produce el milagro de la resurrección de la Virgen, ¿no? Cuando la Virgen se recompone, allá en el mes de noviembre es cuando se hace justamente todo lo que es la veneración. Pero acá viene en marzo y viene con la Semana Santa. Ustedes calculen 80 horas de caminata, ¿no? Más los descansos y todas las otras cuestiones, lo que lleva esto. ¿A quién se le ocurre llevar a un cuerpo que sufre, a un cuerpo que está al borde de la muerte, ¿no? Llevarlo a esto. Es realmente la idea de querer ejecutar un crimen elegante. Digamos, acá no se usa un arma, acá no se usa, sino que se juega con la propia voluntad del enfermo de llegar a un lugar para sanarse y que en realidad lo que va a encontrar justamente es la muerte, porque eso sucede eh, mientras todo el mundo va, cada uno pendiente de su pedido, de lo que necesita, de lo que anhela, de lo que necesita sanar, y nadie mira en el otro, digamos, se peregrina, es un montón de gente que va caminando y que no mira para el otro lado. Y ahí habla justamente, no nos tenemos que olvidar de dos cuestiones, ¿no? Una es la presencia del desierto, que de alguna manera refleja un poco esto de las almas vacías, porque aman y no aman. Hay un calor, digamos, corporal que lo describe muy bien, digamos, donde nos acostábamos en el suelo, dejábamos un calor que también después tenía como una figura erótica cuando ella subía ese volumen en su cuerpo y ellos se podían tocar. Pero por el otro lado, contrasta con la frialdad de la noche. Digamos, estos contrastes que genera una zona de desierto donde no hay una humedad en el ambiente que posibilite el equilibrio de la temperatura, ¿no? Em, y después, por el otro lado, al ser una historia en media res, porque el cuento empieza justamente con que Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito. Y por el otro lado, ¿qué decimos? Está cortada la historia arrancó desde algún lugar, después del regreso a la ciudad de Sensontla, después de haber ido a Talpa. Entonces, lo que nos muestra es una historia en media res, una historia que ya está empezada. Y realmente aparecen pequeñas confesiones, como por ejemplo, con un narrador que narra en plural cuando dice, y que asumen culpas en conjunto, cuando dice, lo que queríamos era que se muriera. Y obviamente uno dice, ¿cómo no nos dimos cuenta de esto? Lo dijo en el párrafo número 6 o 7 ya lo dijo. Simplemente que tiene que ver con la riqueza estilística justamente de semejante narrador y de semejante cuentista como es nada más y nada menos Rulfo, que sabe qué cosas hay que esconder. Como dice Hemingway en la teoría del iceberg, el buen narrador, el buen cuentista sabe qué tiene que mostrar. Nosotros vemos el iceberg, ¿no? Pero la historia oculta es la que justamente genera la gran motivación de la lectura. Entonces uno tiene que saber, cuando escribimos un cuento, qué es lo que vamos a mostrar a la superficie y qué es lo que vamos a esconder debajo de ello. Y ahí hay que marcar la habilidad nada más y nada menos de Juan Rulfo para este tipo de cuestiones. Dice, pero ahora que está muerto, la cosa se ve de otro modo. Es más, hasta ellos pudieron ver que eso, que se podría etiquetar como amor, no era amor, sino también una cuestión de provocación.
¿no? De tentación, de cercanía con el pecado. Eh, Dice, lo dejamos enterrado bien hondo en aquel como surco profundo que hicimos para sepultarlo. No había herramientas, había que usar las manos. Entonces, lo que nosotros marcamos son dos cosas. Primero, la peregrinación, que ya es un sacrificio. Y segundo, el acto de enterrar. Nosotros pensamos que hay raíces, pensemos que hay tierra, pensamos que hay piedra, y acá es como una manera de lavar toda esa culpa que tenemos, ¿no? En el trabajo, en esto de tratar de agotar y tratar de ocultar, que no es ocultar el cuerpo de Tanilo, porque de última murió, y hay una razón por la que él muere, es ocultar el crimen el doble crimen que ocasionamos, ¿no? La muerte de él, pero por otro lado, también estamos enterrando con Tanilo el amor. Eso era lo que quería yo más o menos marcar sobre esta historia. Y no dejar de olvidar esto cuando dice, es de eso de lo que quizás nos acordemos aquí más seguido, de aquel Tanilo que nosotros enterramos en el Camposanto de Talpa, al que Natalia y yo echamos tierra y piedra encima, para que no lo fueran a desenterrar los animales del cerro. Entonces también uno encuentra en ese cierre cierta animalidad en estos dos personajes, uno que es el narrador protagonista de esta historia, y el otro es la mujer, que fue la figura necesaria y que estuvo entre esos dos hombres, y de alguna manera los dos constituyen, con su carácter, tienen algo de animalidad en lo que logran perpetrar. Creo que es uno de los cuentos religiosos, de Juan Rulfo, es uno de los cuentos donde nuevamente nos vuelve a mostrar a los personajes que necesitan cambiar. ¿Cambiar para qué? Para modificar un estado de situación, ¿no? Que es muy común en los cuentos de Llano en Llamas. Eso es lo que quería comentarles, amigas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis Facinetti. Muchísimas gracias por tu extraordinario comentario, sin duda. Y que estos comentarios, claro, van aclarando aún más, ¿cierto?, la comprensión que uno ha de la lectura que uno ha hecho. No cada uno tiene su propia lectura. A ver, ya, espera un poquitito para continuar, porque falta Irma y Doris en esta primera ronda y de ahí pasamos a hacer comentarios así compartidos. Bueno, falto yo también. Pero ahora voy a invitar a Irma Reyes, por favor. Perfecto. Después de la extensa participación de nuestro amigo Frassinetti, como que realmente todas las cosas que yo tenía que aportar, como que, pero bueno, de acuerdo a mi criterio, yo veo que ahí decía por ahí la Pilar Conde que los personajes eran tres, pero voy a corregir un poquito porque eran cuatro. Era Tanilo, su hermano, digamos, Natalia y su madre. Justamente la historia comienza cuando, ¿no es cierto?, Natalia llega, como decía, eh, y abraza a su madre y con el llanto ella prácticamente lo explica todo, porque ellos van en esa peregrinación debido a esa cruel enfermedad que afecta a Tanilo y que estaban muy cansados, muy agotados de atenderlo y de ver cómo sufría con sus llagas. Incluso el cuento dice que fue idea de Tanilo, ¿no es cierto? Él pensó que la Virgen lo podía curar. Entonces, como aquí había nacido un cierto grado de amorío, de atracción entre su hermano y la esposa, obviamente que de inmediato, yo creo que sin, tácitamente en ellos surgió la idea de que era la oportunidad de deshacerse de él. ¿M? Y por eso aceptan llevarlo sabiendo que era una distancia tan grande en que ellos salen a mediados de febrero para llegar a fines de marzo. Entonces es más o menos
a fines, como mes y medio aproximadamente, yo sacaba la cuenta, ¿no es cierto? Que, o tal vez no tanto, pero bueno, un viaje muy largo, muy sacrificado por un camino que es realmente un camino muy difícil y van sucediendo acontecimientos a través de su peregrinación, donde él se cansa, se agota y ya llega un momento en que él dice, no puedo más, no puedo más, pero el relato dice que pese a eso lo empujaban y lo obligaban a seguir, ya queda menos. Incluso le decían que le hacían la relación si volver a Sonsontle, ¿cuánto es? Era más largo que continuar el viaje. Sonsontle. Entonces yo veo que lo empiezan como a presionar porque la idea que ellos llevaban en el fondo es cierto. Yo pienso que tenían una secreta esperanza de que algo pasara con el aspecto religioso, ¿no? Que la Virgen podría hacer un milagro, pero a su vez ellos secretamente pensaban que esta era la oportunidad de que ellos pudieran vivir abiertamente esa, esa relación que se había dado entre ellos que no la voy a juzgar porque, como decíamos, no estamos en la situación como para poder decir si fue bien, estuvo mal, porque en todas las personas siempre va a estar esa vulnerabilidad. No, desconocemos que cuando nos enfrentamos a situaciones límites, a situaciones tan difíciles, desconocemos cuál es el real sentimiento y las necesidades que tiene una persona. Obviamente, el cuñado le proporcionaba la ayuda de atender a su hermano, pero eso también les facilitó una especie de cercanía entre ellos. ¿Ah? Y seguramente de así de a poco fue surgiendo, yo no diría como el pecado, porque simplemente ellos ambos, como decía por ahí alguno de los comentaristas, es que ambos eran jóvenes, tenían necesidades de afecto, necesidades de ser acogidos, de ser consolados, y ellos se consolaron mutuamente pero él se sintió también tentado por la parte física de ella que él describe como una mujer de piernas muy bien torneadas y muy calientes. Entonces eso está haciendo mención simplemente a un tipo de atracción física. ¿Ah? Entonces, a pesar de todo el sacrificio que a él le costó llegar, y el sacrificio no fue de él nomás, sino que de los tres. Cuando él llega al lugar, él danza, pero con una intensidad, ¿no es cierto? Danza como que hubo que decir, hacerlo parar, porque él ahí como que toda la energía acumulada, la rabia, la ira, su desilusión, no sé cuáles eran los sentimientos de él los expresa en esa danza, casi una danza furiosa, ¿no? Y como que ahí tiró todo para afuera y sin importarle las consecuencias. Obviamente que una vez que sale, digamos, tienen que asumir la responsabilidad de enterrarlo. Como no contaban con medios, tuvieron que hacerlo de una manera tan terrible como es emplear sus propias manos. Entonces es como que junto con enterrar el cuerpo de él, ellos también estaban enterrando todo aquello los sentimientos que les hizo, digamos, a ellos tener ese grado de deslealtad con su hermano y con su cuñada.
Pienso yo que llevándolo a mejor, o sea, haciendo como una especie de analogía, por decirlo de algún modo, en una circunstancia del día de hoy, con aquel escenario del cuento, no es tan difícil que haya ocurrido por esa calidad del ser humano, ¿no es cierto? Porque los seres humanos siempre tenemos la posibilidad, ¿no es cierto? No podemos decir que somos cero falta, ¿sí? Puede haber un sentimiento que a lo mejor no pensamos que verdaderamente podríamos ser capaces de tenerlo, pero dada la circunstancia, nos encontramos frente a una situación que no la podemos evadir. Y esto porque tenemos simplemente la calidad de seres humanos, y los seres humanos somos no pecadores, pero no somos perfectos. ¿Mm? Entonces, ¿qué más le podría agregar a esto? Gracias. Perdón, después de No la sé qué. segunda ronda, Ya, sí. Gracias, Irma. Muchísimas gracias. Que nos queda Doris Telles y de ahí pasamos a los comentarios que ustedes quieren hacer. Doris Telles, la escuchamos. Mira, a mí uno de los escritores que me encanta es Juan Rulfo. Y he estado leyendo todas sus historias y esto me llamó mucho la atención de cómo somos cómo eran los mexicanos y cómo somos ahorita. Siempre vamos a la iglesia, en una peregrinación, te pongo un ejemplo, que vamos a pedirle mucho a Dios, con mucha fe para que te saque tus apuros. En caso de un enfermo, no lo he vivido, pero he visto personas que, ahora que fue la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, iban enfermos, hincados para que les quitara la enfermedad, pero o sea, iban todos. Pero algo que también tiene esta historia es cómo Danilo y Danilo, Natalia y su esposo, pues son los que tienen que pagar sus culpas de algún modo, y en una iglesia pidiendo a Dios que no las tengan ya. Además, creo también que toda la cultura que tenemos en México ahorita mm, de las festividades, por ejemplo, en febrero y esto, es muy importante y cómo lo refleja Juan Rulfo de una manera increíble y cómo te atrapa el libro. Y eso me gustó mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Doris Telles. Antes, bueno, mi simple comentario con todo lo que ustedes han dicho, comentado, sin duda, concuerdo plenamente, solo que yo quiero agregar algo bien cortito. La visión que hice con respecto al cuento lo hice más de la perspectiva, en este caso, de denuncia. Es decir, percibí dentro de este relato, ¿no? Toda una denuncia desde el punto de vista sociocultural, religioso, ante lo que se significa el sacrificio ya en relación a la sanación, la curación, ya a la petición de los santos. De hecho, en el texto aparece también la cita, digamos así, de lo que el sacerdote, la prédica que hace el sacerdote en el momento en que estaba toda la gente, ¿cierto? Ya allá en Talpa, ¿cierto? Ya la Virgen, ya donde resalta mucho el tema de Jesucristo y el tema del dolor, ya en cuanto a pagar pecados, ¿no? Entonces, claro, conociendo a Juan Rulfo con o sea, no lo conozco, conociendo de lo que he leído, ¿no? En relación a él, es que sin duda como autor él plantea críticas que lo dice, porque solamente escribió 2 libros, puesto que no quería continuar realizando, te fijas, ya las mismas, contando los mismos dolores, ¿ya? Entonces, sí, concuerdo con usted en todo lo que han dicho. Me impactó muchísimo, sí, el hecho de que, em, digamos, el hermano de Danilo y con la Natalia, ¿no?
me impactó, sin ánimo de juzgar, pero sí me impacta toda la descripción que hace el narrador en el trayecto, lo que significó, ¿verdad? Que ellos sin duda se amaron, tuvieron situaciones de pasión, mientras ahí va el pobre hombre, te fija, sufriendo sus penas, sus dolores. En fin, hay todo un tema muy ahí es digno de poder conversar y analizar en otro momento, ¿no? Con respecto, y no con la mirada de pecado ni nada, sino que lo otro que sí me llamó la atención, por ejemplo, es cuando efectivamente estaban danzando en un momento, ¿no? Y que lo fueron a ayudar, Natalia Costanilo, ¿cierto? Porque él se cayó, o sea, ya no se podía sostener, y todo pasaba por encima de él, o sea, lo estaban pisoteando. Eso es, digamos, para mí esa imagen, ¿no? Simboliza es una suerte de indiferencia ante el dolor, o sea, estamos predicando, como decimos en Chile, nos golpeamos el pecho y resulta de que tenemos a otros hermanos que están sufriendo, ¿no? Y lo estamos viendo y no hacemos nada por ellos. Entonces, eso es un poco la visión que yo hice así a grandes rasgos, ¿ya? Bueno, cada uno de nosotros ha hecho su comentario, ¿cierto? En relación a, como lector, lectora, ¿cierto? A la perspectiva que lo sintió, lo interpretó y eso está muy bien, ¿no? Aquí no hay comentario de ninguna manera que se puedan calificar de como buenos, más o menos malos. Todos, para mí, son comentarios muy enriquecedores. A ver, pero antes de continuar, Pilar Conde había solicitado la palabra en delante, ya que ya como todos hicimos algún comentario. Pilar Conde, por favor. Mira, amiga, yo estoy fascinada de escucharlos y cada quien hablamos de la obra con el cristal con que se mira. Pero eso me da idea aseverar que los escritores, cuando escribimos, dejamos algo a la imaginación. Y qué bello, porque eso es realmente la función, bueno, yo considero, de un buen escritor. Todos mis compañeros dijeron cosas interesantísimas que me hacen admirar y conocer mejor a Juan Rulfo, porque nosotros leemos diversos libros y no nos encasillamos en un autor, y creo que vale la pena leer a Juan Rulfo, aunque su obra literaria haya sido poca o de un camino corto, pero interesantísima. Yo como ser humano aprecio mucho los comentarios lindos de mis compañeros, porque todos tenían una base y nos hablan del gran conocimiento que tenemos todos de la literatura. Así que para mí fue bella esta mañana. Aprendí mucho y te agradezco infinitamente que nos hayas convocado a esta gran lectura. Gracias, Pilar, muchísimas gracias. Sí, muy interesante todos los comentarios y claro, cada uno de nosotros ha ido, ¿cierto? También profundizando su propia lectura de este cuento. ¿Alguno de ustedes que quiera a lo mejor agregar algún aspecto que no pudo en delante, no alcanzó en el tiempo? Irma, parece que tú tenías algo por ahí que yo te pedí que lo hacíamos. No, no, como esta es lo que yo dije y pues puede ocurrírseme muchas cosas más, pero en este momento no, 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 Palmira, eso. Claro. Bueno, yo Bueno, pensando, sí, sí, vuelvo a insistir en que ese hecho ocurrido en México es como está vigente en cualquier lugar del mundo, en este momento puede ocurrir y estas situaciones son situaciones que se repiten en la historia, ¿no? Porque como digo, el ser humano
está hecho, digamos, somos muy inestables y frente a determinadas circunstancias desconocemos cuáles van a ser nuestras reacciones. ¿M? Si vamos a ser capaces de ser tan sensatos, tan correctos y tan, digamos, depende de las circunstancias, yo creo que también uno actúa. ¿M? Eso son. Gracias, muchas gracias, Irma. José Luis Frasinetti, usted está levantando la manito. Lo escuchamos. Yo lo que quería agregar también es los huecos que deja Rulfo para que el doctor pueda meterse, ¿no? Y esos huecos por ahí nosotros no nada advertimos cuando comenzamos a leerlos, sino cuando tenemos una idea acabada después de haber leído varias veces los cuentos. Por ejemplo, si nosotros volvemos a retomar esta frase que está en el cuarto párrafo, donde el narrador nos presenta este panorama de Natalia, ¿no? Dice, vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para congojarla. Ese solo tiene mucha fuerza, porque dice, solo para congojarla, y que supiera que sufría, acongojándonos de paso a todo. Hay como hasta un juego irónico, porque se contrasta con esta idea de que lo llevamos a Talpa para que muriera, digamos, es decir, lo matamos. Entonces, por el otro lado, ¿de dónde viene esto de la congoja? Pero dice, vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para congojarla. Después, más adelante, nos tira los otros cachetazos, digamos, y que cuando uno termina de leer el cuento y vuelve a recoger el guante, ¿no? Vuelve a hacer una relectura, uno dice, uy, cuánta ironía había escondida y no la descubríamos, porque en realidad a veces para leer, para descubrir los sentidos irónicos que tiene el texto, hay que pasar 2 o 3 veces para decir, uy, mirá, qué maravilla lo que hizo acá, y yo lo pasé como que era algo simple. En realidad es un maestro también de cómo usar lingüísticamente esto, ¿no? Y que de alguna manera no hace otra cosa que retratar lo que le suceden a los demás. Y yo quiero volver a retomar, porque me pareció muy interesante, Irma, lo que vos dijiste, porque, viste la palabra pecado que enseguida metemos todo que tiene que ver con el etiquetar y que tiene que ver con esta cosa del pensamiento occidental que no permiten esto o lo otro. No, ahí había una necesidad, como había una necesidad de comer, como había una necesidad de tomar agua, como había una necesidad de abrigarse, como había una necesidad de sentir calor, también había una necesidad de esto. Porque en realidad en el desierto, en el medio de la nada, no hay normas. Las normas las pone el cerebro, el super yo, la legislación. Está la necesidad que tiene un cuerpo, la necesidad que tiene un alma, lo que necesito para sobrellevar determinadas circunstancias. Por eso me gustó eso de no alojarlo tanto en el término del pecado, que es donde la crítica lo mete enseguida, y buscarle una nueva vuelta de tuerca. Después, sí, muchos críticos coinciden en qué sentido tiene la culpa en el texto. Pero bueno, ahí ya es como que hay que meterse en la psicología de los personajes, y otra vez tenemos que jugar con las etiquetas, que es lo que uno no quiere. Digamos, hubo un deseo de estar con Natalia y estuvo, digamos, después, no sé, se juzgará desde otro lugar, pero digamos, Rulfo no trajo el cuento para que hiciéramos eso, sino para que viéramos dentro de esto que es tan pedregoso, de esto que es tan turbulento, de esto que es tan desierto, ver también cómo hay corazones que están vacíos, cómo hay almas que están vacías, y de alguna manera los tres, caminando por esa zona desértica, eran tres almas en pena, aunque estuvieran vivos, rumbo a algo inesperado, o que veían que podía llegar a pasar. Eso es lo que quería cerrar como aporte. Muchísimas gracias, José Luis. Estela Godínez estaba levantando la manito. Estela. Sí, sí, muchas gracias. Sí, pues yo con toda esta historia, yo soy mexicana y de un pueblo oriundo con costumbres, así como lo platica nuestro escritor. Lo llegué a vivir cuando era pequeña, que todavía llegaron a enredar en petates a las personas que fallecían y las llevábamos al panteón para sepultarlos.
Después ya empezaron, el carpintero hacía las cajas de muerto para los difuntos y ya fue otra cosa. Pero también se acostumbra en las peregrinaciones que las personas enfermas, todo el recorrido que nos explica Rulfo aquí es poco comparado con lo que se vive cuando va uno en una peregrinación, porque todos vamos porque tenemos una fe, al menos los que vamos de mi pueblo, porque creemos en algo y porque vamos a algo. Si no estamos enfermos, vamos a dar gracias por no estar. Los que van enfermos van cargando a sus enfermos y muchos prometen, si están enfermos de los pies, que van a llegar caminando al altar. Cosas que a mí me parecen absurdas, porque si alguien no puede caminar y lo hacen entrar al templo caminando, si no puede sentarse, que se arrodille. Pero todo esto son las herencias que nos han dejado y que nosotros seguimos practicando. A lo mejor yo ya no al 100%, porque yo por tradición acompañaba a mis papás y a mis hermanos los mayores. Cada año vamos con la Virgen de los Remedios y tenemos que caminar un buen tramo porque la Virgen de los Remedios, ella mandaba el agua para que hubiera buenas cosechas y tuviéramos todo el año alimento y para que hubiera salud. Y después se volvió tan milagrosa que así como nos detallan aquí, con enfermos y hasta la fecha cada año se hace esa peregrinación y las personas que están muy enfermas, que no se han levantado en meses, para entrar al atrio de la iglesia, y que es un cerro, hay que subirlo, se levantan y suben. Y pasan muchas cosas de las peregrinaciones, esto que nos describe aquí, este amor o esa situación o esa pasión que se desarrolló, es nada comparado con lo que se vive en una peregrinación real, actual y en estas épocas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Si pensamos en que, bueno, Rulfo esta obra la escribió en 1953, o sea, al menos fue publicada en 1953. O sea, estamos hablando en mitad del siglo XX. Entonces, ya estamos en el siglo XXI, ¿te fijas? Bueno, tú allá en México, lo mismo que el caso de Doris, que bueno, sin duda conocen sus tradiciones, ¿no? Conocen perfectamente sus tradiciones. Y de continuar con el tema de las peregrinaciones, como las describen ahí, a mí me parece un sacrificio realmente cruel, o sea, no sé, mi punto de vista, como soy cristiana, ya, entonces, pero no creo que Dios nos pida tanto sacrificio para alcanzar, te fija, como te dijera, un deseo, ¿no? Bueno, son apreciaciones personales. Bien, para ir, digamos, ahora concluyendo, vamos a hacer la segunda ronda. Y donde en la segunda ronda ustedes tenían que, bueno, Escribe. quienes querían, era voluntario, claro, quienes escribir algo breve, un poema, una prosa, un relato breve, inspirado, y tiene mucha inspiración, como vimos, como hemos escuchado los comentarios, ¿no? Cada uno yo creo que tiene su inspiración, y más aún nos quedamos con la inspiración de todo lo que ha sido esta lectura que hemos comentado. Bien. Entonces, levante la manito quien quiere iniciar con su, ya, José Luis Racinetti. Bueno, yo quería mostrarle que tengo dos lapiceras, una azul y una negra, y que el borrador está recién hecho con azul y con negro, porque no había preparado nada. Soy Natalia Sensontla y no voy a morir. Ahora que estoy muerta de pie, voy a enterrar los restos del amor sin que me duela un párpado. Anilo ha muerto y no tengo uñas para escarbar entre piedras, para apartar raíces. Se murieron los días y las noches, y soy un corazón quebrándose, unos pies con llagas. Pero el amor, que ayer volaba como un colibrí, ha sido enterrado. Ahora son cenizas, lo que en el viento fueron brasas.
Muchas gracias. Bravo. Lindo. ¡Wow! ¡Qué inspiración más intensa! Buenísima. Y eso que no estaba preparado, ¿no? O sea, es una inspiración de ahí, de poeta en este caso, porque las imágenes están, pero profundas. Sí, fuertes. Me encantó, de todas maneras. O sea, llegó muy Muchas gracias. profundamente. Gracias a ti, José Luis. Bien, ¿quién más quiere seguir? ¿Quién quiere seguir con su lectura inspirada en el cuento? ¿Quién dijo yo? Ya, yo voy a seguir. Irma y después Pilar. Ya, voy a seguir. Mira, yo así como dice también José Luis, así también yo garabateé algunas cosas porque la verdad es que también hice dos cositas porque he tenido muchos trajines estos días y el tiempo no me ha dado. Pero mira, son cosas como muy sueltas. Uno tiene que ver con la palabra vacío. La palabra vacío está muy presente para mí en esto porque como que se llama, de alguna manera se grafica ese vacío enorme que sentía todos los tres personajes en general. ¿Ah? Y lo otro, cadenas. ¿Ah? Uno se va encadenando como ser humano a ciertos hechos, a ciertas situaciones que te pesa la mochila. Entonces una cosa va llevando a la otra. Pero voy a leer un poquito así como las anotaciones que tengo. Fragilidad humana, vulnerabilidad ante lo inevitable y la adversidad. De los hombres en tales circunstancias una fe inquebrantable se apodera, porque cuando nosotros estamos como cayéndonos antes de caernos al vacío, nos aferramos a todo. Recurrimos a todo ante nuestra impotencia y clamamos a Dios que nos libre de las calamidades de esta pobre existencia. La cruz que cargamos es una cruel cadena que nos ata al dolor y nos redime de nuestros malos actos para no llamarlos pecados. Eso sería, eso sería más o menos, que no sé si llamarle prosa, poesía o un comentario o simplemente notas. Gracias, Irma. Gracias, Irma. Usted sabrá cómo lo va a llamar, a dónde lo va a dejar. Ya, es tarea suya. Gracias. Muy buena también. Muy bien. Cómo va creciendo, cómo, no sé, increíble la inspiración de cuando uno se inspira en algún texto, ¿no? Está pidiendo la palabra, dije Pilar primero, dije Pilar y después Estela Godínez y después Doris Telles. Ya, Pilar. Bueno, pues el mío es un comentario en una palabra, precisamente en la palabra vacío que comentaba mi compañera. Muchas veces no vivimos lo que queremos, pero la vida es como una montaña. Hay que subirla como podamos y soñar cada día que la vida cambiará, porque es la única manera en la que lograremos cumplir nuestros sueños. Hay que soñar despiertos si queremos lograrlo. Y una vez que lleguemos a la cima de la montaña, nos pesa llegar porque llevamos sobre nuestros hombros una mochila llena de guijarros que nos duelen. Hay que llegar a la cima y aventarlos al viento y tratar de ser mejores. Por ejemplo, el día de hoy yo me llevo una enseñanza grandiosa. El leer 2 o 3 veces el párrafo de un escritor para entender realmente lo que quiso decir. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias.
Bien, Estela, Sí, Estela gracias. y después Doris. Pues yo hice una pequeña composición con las letras que escuché. Dice, con la llaga como Cristo, con la sangre en el cuerpo, llanto lento de remordimiento, exclamo con lamento un reclamo al viento, que mis hermanos no tengan sufrimiento. Solo quien no sufre no escucha el lamento. Mi ser se queda conmovido, no lo contaré como perdido, solo como un cuento. Gracias. Bello, 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 sí. Emoción. Gracias, gracias Estela. Doris Telles. Pues yo sí una reflexión chiquita, la verdad. Algo que me gusta de Juan Rulfo, cómo maneja la temática de los libros para que los personajes tengan la vida importante en el lector. Una de ellas es Talpa, y para hacer este ensayo pues tuve la curiosidad de saber cómo surgió la historia. Pero también parece increíble cómo los sentimientos de la soledad, y en el caso de tomar las peores decisiones de tu vida. Talpa, como otros cuentos de Juan Rulfo como Pedro Páramo, se maneja el misterio de un pueblo donde deja una hacienda o el gallo de oro, también como maneja la matemática. Pero Talpa es un cuento de las costumbres sobre la religión y el visitar en peregrinación a la Virgen de Talpa. La vida es un segundo, y que es un segundo santuario donde las peregrinaciones durante todo el año, donde todas las historias de este lugar tienen mucha historia. Y es algo que siempre he pensado, la vida tiene un sentido de mexicanismos, son tan interesantes toda la religión, es tan importante, como dicen en México, todavía siguen vigentes esas costumbres. Por ejemplo, aquí en un velorio, cuando se muere alguien, en un pueblo, la gente vela a la gente de su casa, pero tiene que dar de comer a los que van. Después a los 8 días está la cruz. Esos mexicanismos como que todavía siguen a la fecha, y aquí en Toluca todavía en algunos pueblos. Gracias. Muchas gracias, Doris. Gracias, gracias. Buenísimo aporte. Muchísimas gracias, Doris. Bueno, ya es que también me inspiré, y yo me inspiré en, digamos, en Tanilo. ¿Ya? Me llevó la inspiración a Tanilo, me identifiqué con él. Me identifiqué plenamente a través y lo expreso de esta manera. Voy a leer. Lo titulé Dolor de la Esperanza. Tuve en el solaz de mi alma, sin llagas en mis esperanzas. La vida se me hizo santa y en un sacrificio fui a Talpa. Me traicionó Natalia, era mi hermano el traidor, mas ahora en mi crucifixión he resucitado en la paz de Dios. En mi alma llevo las huellas de mis gotas de sangre, que cual diamantes abrazan a la Virgen del más allá, donde solo hay frescura, inocencia y fraternidad. Esa es mi inspiración en Tanilo, Tanilo. Sí, me dio mucha penita él, digamos, por todo lo que estaba sufriendo, solo pensar en la llaga, cómo le tiene que haber dolido, y qué bueno, confiaba en su hermano, confiaba en Natalia, y yo me imagino inclusive cuando iba en camino y ellos se ponen a hacer el amor delante de él prácticamente. Yo qué cruel, dije yo, si yo estoy enferma y veo eso, qué importancia más grande, lo pensé como humana, no como lectora. Por favor, no, no estoy condenando ni juzgando, pero no sé, me identifiqué mucho con ese personaje y su dolor. Bueno, y su esperanza, porque finalmente se transformó en desesperanza, ¿no? Porque en el fondo, ¿cómo se llama? Danilo perdón, ¿cómo se llama? Natalia. Y bueno, yo siento de que, bueno, no la juzgo como mujer, obviamente, claro que no, pero también ella llevaba un dolor muy grande que se manifestó al comienzo del cuento, ¿no? O sea, como mujer de ese tiempo,
aunque la mujer estaba muy, además, reprimida, te fijas, muy encerrada, que no podía expresar sentimientos ni nada por el estilo a eso. Sí, o sea, es que es un tema como bien complicadito en ese sentido. O sea, la obra en realidad de Rulfo es como, bueno, es que sí, es amplia, extensa e intensa, este cuento al menos Talpa, ¿no? Pero lo que hemos leído de él también sabemos que es el estilo que él tiene. Bueno, eso. Bien, pues queridos amigos, querido amigo José Luis Frasinetti, queridas amigas, Pilar Conde, Irma, Doris Telles, Estela Godínez, y agradecerles su presencia en esta sala Zoom para dar inicio a este Club de Lectura Mailén con este cuento Talpa de Juan Rulfo. Y que les agradezco muchísimo y por supuesto que también los dejo invitados a ustedes para diciembre, la última semana de diciembre, eh, continuar con estas lecturas, perdón, con este club de lectura. No perder, te fija, la importancia que tiene para nosotros como poetas y escritores, ya también no perder, ya es que somos lectores también, somos lectores y lectoras. Al menos en mi caso, igual cuando uno lee un cuento, una novela, o leo poemas, yo necesito hacer comentarios con otra persona, me encanta conversar de lo que se ha leído, porque tal cual como lo hicimos aquí, cada uno tiene su propia interpretación, su propia visión, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo, ha sido totalmente, totalmente valioso todo lo que ustedes han comentado. Invito también a nuestros amigos, escritores, poetas, lectores y lectoras, ya que nos ven a través del muro de nuestra comunidad Mailén Internacional, de mi perfil, para que puedan inscribirse y participar también en la segunda versión de lectura del Club de Lectura Mailén. Muchísimas gracias.